toca ver las reglas de la última operación que vais a mirar en vuestro curso con números naturales, que es la división. Hay más operaciones, pero durante un tiempo solo vais a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división, bueno, y la potencia, pero como operación la última que vais a ver es la división. Entonces, división, ¿qué símbolo tiene? Digo que la potencia no cuenta porque es como si multiplicáramos varias veces. ¿Qué símbolo tiene la división? O dos puntos con una raya, o una raya así en diagonal, ¿vale? O una raya así, ¿vale? ¿Qué propiedades, cómo se denominan las partes de una división? Vale, pues si yo tengo dos números naturales y dan una solución, ¿vale? Este es el dividendo, ¿vale? Os lo voy a poner de otra de las maneras que a veces os lío. Estos dos son el dividendo. Es importante que os aprendáis esto porque lo vais a usar más para adelante. Lo de arriba es el dividendo. Lo de abajo es el divisor. ¿Vale? ¿Por qué se divide? ¿Por qué número se divide? El divisor. Dividendo al que dividimos, divisor por cuál se divide. Y el resultado se llama cociente. ¿Vale? Estos son los casos en los que la solución es un número exacto. Por ejemplo, 6 dividido entre 2 es 3. Dividendo, divisor, cociente. Pero ya sabéis que hay veces que cuando dividimos no da un número exacto. Por ejemplo, dividimos y me da 1,5. ¿Vale? Ese caso, esta es una división exacta. El otro caso se llama división entera, ¿vale? Y es el caso en que hay un número dividiendo a otro y me da un cociente más lo que se llama un resto, que son partes de este divisor, porque no es entero, ¿vale? Para verlo de otra manera, ¿vale? Esto es lo que se llama una división entera, cuando no es exacta, cuando no da un número exacto. Por ejemplo, 3 dividido entre 2, ¿vale? Da 1, ¿vale? Más un medio, o sea, más una mitad, ¿vale? Entonces, 3 dividido entre 2 es un dividendo, divisor, cociente y el resto, ¿vale? ¿Ok? Que es 1, ¿vale? Entonces, cuando miramos una división de las más generales, que es la entera, porque la exacta es cuando el resto es 0, se puede escribir de otra manera y esta regla conviene que os la aprendáis. Y es que, fijaros que yo había dicho esto, ¿vale? Pues voy a hacer un poco de matemáticas, y es que lo voy a escribir de otra manera, voy a pasar este multiplicando al otro lado, ya lo veréis en álgebra, y entonces me queda, ¿vale? ¿Sí? Os lo voy a escribir de una manera que os acordáis mejor, que es como nos acordamos todos. En vez de A y B, y escribiendo esto de la manera que lo hemos escrito, queda, ¿vale? Esta fórmula conviene que os la aprendáis, es muy útil. Y dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Dividendo, divisor es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Vale? Os recomiendo que os aprendáis esa fórmula, la vais a usar mucho más tarde, ¿vale? Para luego simplificar y para otras cosas. Ok, vale, pues ya hemos visto cuáles son los símbolos, ya hemos visto qué tipo de divisiones hay, la exacta y la entera, os hemos visto la regla esa importante, dividendo igual a divisor por el cociente más el resto, ¿vale? Vamos a ver qué propiedades cumple. Igual que habíamos hecho antes. ¿Es interna? Recordad, para ver que estamos todos de acuerdo en las reglas. ¿Es interna? No, no es interna
porque como hemos visto antes en las enteras, dos números naturales divididos, 3 dividido entre 2, me da un número que no es entero, 1,5, ¿vale? Entonces no es interna. Vamos a ver la asociativa. Recordad que esta era de los paréntesis. Pues tampoco cumple. Vamos a ver. Si yo hago 400 dividido entre 10 y dividido entre 5, ¿vale? Si yo pongo el paréntesis aquí, me da 400 dividido entre 10 es 40 y dividido entre 5 es 8. Pero si yo el paréntesis lo pongo aquí, me sale 10 dividido entre 5 es 2 y esto es 200. 400 dividido entre 2 es 200. El resultado es diferente, por lo tanto, no cumple la propiedad asociativa. Conmutativa. Es lo mismo cambiar las cosas de signo. 3 dividido entre 2 es lo mismo que 2 dividido entre 3. Pues evidentemente no. Esto es un medio y esto es 0, ¿vale? Entonces no cumple la propiedad conmutativa, ¿vale? Y otras cosas, otras reglas que son importantes para el cero y que os tenéis que aprender. No se puede, y esto luego tenéis muchos errores, no se puede dividir por 0. ¿Vale? Un número natural dividido entre 0 no existe. Atención, no se puede dividir por 0. ¿Vale? Luego veréis que me da lo que se llama infinito. No se puede. ¿Vale? Y lo otro es que cualquier número dividido entre 0, y también aprendéroslo, da 0. 3 dividido entre 0, 0 dividido entre cualquier número da 0. 0 dividido entre 3, 0. 0 dividido entre 1500, 0. 0 dividido entre 1 millón, 0. ¿Vale? O sea, 0 dividido entre cualquier número da 0. Y por último, la otra propiedad es que el elemento neutro, el que hace que no me cambie, es el 1. Cualquier número dividido entre 1 es ese número. 3 dividido entre 1, 3. 5 dividido entre 1, 5. 1 millón dividido entre 1, 1 millón. ¿Vale? Pues con esas propiedades que hemos dado, sabiendo lo que son los símbolos y con la fórmula que os he dicho que es muy importante, ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a trabajar con las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver en otros vídeos las potencias, que como os he dicho es una multiplicación hecha muchas veces, y a operar.